Vale. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. En esta oportunidad el tema va a ser risa y represión. Y con nosotros está Arnold Machaca, como siempre, estoy yo, Juan Carlos Fukuda, y está un invitado especial, se llama Ricardo del Río, él es psicólogo, psicoterapeuta, tiene estudios en terapia familiar sistémica, es actor profesional, docente universitario y este, no había por su larga experiencia, no había mejor invitado para el tema del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias por la invitación, Juan Carlos, Arnold, y con ganas, ¿no?, de hablar del tema, que es un tema, además de interesante, que hace muchos años, de alguna manera lo he venido trabajando, ¿no? De mi parte, yo me siento muy bien, muy feliz, con bastante energía, a pesar de que atendí a un paciente, he tenido varias cosas que hacer el día de hoy. Bastante emocionado por el tema y emocionado porque le hemos invitado a Ricardo, nos ha aceptado la invitación, esta agenda tan apretada que tiene Ricardo, nos ha apoyado mucho. ¿Por qué es tan importante la presencia de Ricardo hoy en día? Vamos a tocar el tema de la risa y la represión. Por eso es que con la vasta experiencia que tiene Ricardo, aparte de que somos psicólogos y Juan Carlos que también ha estudiado psicología transpersonal, más la astrología, podemos hacer un conversatorio muy, muy, muy rico en información, ¿no? Es un triángulo interesante, ¿ah? Interesante, muy interesante. Sí, de Sí. acá lo estoy visualizando, un triángulo muy interesante. Bueno, ¿qué podemos hablar exactamente de la risa? ¿Qué tanta importancia tiene la risa? Justo Ricardo nos estabas comentando que habías incursionado en esto de la risa en los comienzos del año 2000, creo, ¿cierto? Sí, aproximadamente hace ya muchos años atrás. Lo que pasa es que hace años, cuando yo terminé el colegio, ¿no? El colegio, Ujú. eh, y desde muy temprana edad siempre me gustó la música y el teatro, ¿no? Cuando era niño me gustaba, participé de un coro alguna vez, ¿no? En un coro escolar me escogieron, en esa época cantaba bonito, ahora ya la voz está media distorsionada, habría que volver a empezar. Y aprendí algo de guitarra y cuando era adolescente pertenecí brevemente a un grupo de rock en español del colegio. Yo hacía la segunda guitarra, muy brevemente, habré estado un año, y como adolescente estaba metido en otras cosas, como que no había la disciplina. Sin Ok. embargo, al salir del colegio yo tenía el bichito, ¿no?, de querer estudiar actuación, pero no en un taller, ¿no?, sino de manera profesional. Me dio problemas al inicio porque mi mamá se quedó fría, no me dijo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué quieres estudiar? ¿No? Actuación, no, mamá, quiero ser actor. Entonces, y mi mamá se quedó fría, ¿no? Dijo, ¿qué? Pero, o sea, ella esperaba porque le dijera voy a ser abogado o cualquier otra profesión, ¿no? Pero yo quería ser actor, ¿no? Entonces me dice, wow, pero mi mamá al final me salió apoyando, me dijo, bueno, bien, pero si vas a hacerlo, hazlo bien, ¿no? Creo que es importante, si haces algo tienes que hacerlo bien. Y para probar realmente si me gustaba, Ya. me metí primero a un taller de actuación antes de entrar a escuela, ¿no? Era un taller de una amiga que hasta ahora por ahí nos mandamos saludos, una actriz conocida de los 80, 90, que se llama Danae Sacobertis. Su mamá era una gran actriz que también está viva, está viejita, que se llama, bueno, fue gran amiga de Etty Elkin, que este año que pasó falleció, una señora muy buena actriz también. Ella llegó, era chilena, llegó muchos años atrás como primera bailarina de ballet clásico, pero era actriz. Ella empezó en ese taller, en un taller para niños, ¿no? Y una vez una amiga me Mm. dijo, si haces esta actuación para niños, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Ah, Y interesante. tenía dos amigas bailarinas de ballet que estaban en ese taller y una de ellas era de mi promoción del colegio. Y
Y aparte, el público más sincero que hay es el niño. El niño de frente te dice, no me gusta, ¿no? O si le Claro. gusta, ya emocionado, ¿no? Ah, qué bacán, pero si no te lo dice en tu cara, ¿no? No me Es gusta, que ¿no? No, los niños mucho, cuando conectan, conectan también con naturalidad, ¿no? El tema de la presión en el momento para ellos es algo que no se debe dar, ¿no? No se da mucho, ¿no? Esta naturalidad para ellos es o conecto o no conecto, simplemente, es eso, ¿no? Bueno, sigue, continúa. bueno, y a partir de ahí empecé a conocer gente que hoy en día es muy conocida, ¿no? Que participaban conmigo. En ese taller estaba Giovanni Sixia, estaba actuando porque estaban haciendo una obra, estaba Ricardo Fernández, que ya falleció hace muchos años, es uno de los primeros actores, estaba también otro que falleció, ay, ¿cómo se llama el señor? Ya se me fue el nombre. Bueno, su hijo todavía está vivo. Estaba Tatiana Stengo, que también estaba en el taller. Ahí lo conozco a un gran amigo cantante, Willy Noriega. Él también estaba ahí porque él hacía la música, componía la música y cantaba la música de las obras de teatro de este grupo. Y así empecé, y ahí dije, bueno, sí, me gusta y voy a seguir, ¿no? Y algunos chicos que estaban ahí también siguieron. Por ahí hay algunos también conocidos que hoy en día trabajan en televisión, que su vida siguió dentro de la televisión, ¿no? Muchos de hecho. Y seguí adelante, ¿no? Después conocí también a Antonio Reyes, que también estaba en esa época. Antonio Reyes, aparte de actor, ahora también se ha vuelto gestáltico Es y está psicoterapeuta también, ¿no? psicoterapeuta y está súper metido en el tema de Claudio Naranjo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí empezó, ¿no? De ahí fui a averiguar, entré a la escuela, empecé a estudiar y empecé a hacer mis pininos muy rápidamente. Cuando estaba en el primer año de escuela, hice dos, tres comerciales. Estaba yo fascinado, ¿no? ¡Wow! Comercial, decía yo, ¿no? Por ahí los tengo inclusive en VHS, no sé, algún día de repente logro convertirlos para verme con pelo, ¿no? Porque tenía pelo y todo, y más joven. Y así empiezo con todo esto de la actuación. Primero pues hacía figurantes, hacía papeles de extra y cositas así. Y en el tiempo empecé a trabajar en papeles un poquito mejores. A los 18 años, que recién también había comenzado, hice una película que se llama, es sobre la vida de Mariátegui, que fue Ya. cambiando de nombre. El director fue Fico García, que ya falleció también no hace mucho, que es el director de esta famosa película Tupac Amaru, ¿no? También él tenía como ese estilo, ¿no? De dirigir películas históricas. Hizo una película que se llamaba Melgar, sobre la vida de Mariano Melgar. El protagonista era el hermano de Raúl Romero, ya fallecido. Él falleció muy joven de SIDA, ¿no? El hermano de Raúl Romero, y era muy, muy buen actor. Él es el que hizo de Melgar. Y así, ¿no? Y se le ocurrió hacer esta película de la vida de Mariátegui. Inicialmente se llamaba La Yunta Brava, algo así, después terminó cambiando de nombre. Por ahí está en YouTube, ¿ah? En YouTube sí está, porque grabaron una serie y una película. Y ahí empezó mi vida, empecé a actuar, siempre con ganas de hacer cosas mejores, pero cuando ha ido pasando los años, me di cuenta que si bien la actuación me llenaba, tenía Ya. la necesidad de hacer algo más, y de adolescente ya había tenido el bichito también de la psicología, ¿no? Ok. Porque en la adolescencia alguna vez participé en una parroquia y de pronto me di cuenta que podía manejar jóvenes, estaba de líder y a veces ayudaba, daba consejería y como que me agradaba, me gustaba, ¿no? Ah, qué bacán, ¿no? Y de pronto cuando ya fui avanzando, después ya me dedicaba a la actuación, al teatro, a veces tenía dinero, a veces no lo tenía. En esa época no era tan constante el tema como ahora. A veces ganaba bien y estaba chévere porque era chibolo, soltero, tenía mi plata, me compraba mi ropa y todo, pero no era algo constante, ¿no?
Ujú. Entonces, ahí le pido a mi mamá estudiar psicología, ¿no? Y también se queda sorprendida. ¿Qué? Ujú. Sí, yo quiero que me apoyes, quiero ser psicólogo. Y mi mamá, valgan verdades, siempre me apoyó. Eso es lo que no puedo quitarle. Lo último, ¿no? Lo último lo hice yo solo. O sea, después ya yo me pagué la carrera porque un tiempo dejé la carrera y me Ya. fui fuera del país. Pero empecé a trabajar ya no solamente como actor y comerciales, sino me junté con Antonio Reyes, hicimos el tema de la risoterapia. Empezamos a investigar, a empaparnos del tema y empezamos a viajar y a hacer estos talleres donde la gente se reía y nosotros le contábamos las propiedades y las bondades de la risa, ¿no? Y de pronto empezaron a llamarnos y empezamos a ganar dinero, ¿no? Haciendo risoterapia. En algún momento cuando la risoterapia se popularizó, yo me quedé un poco asombrado, porque después apareció el yoga de la risa, ¿no? Que fue creado por un hindú. Entonces, cuando se empieza a poner de moda, los canales, como siempre, empezaron a meterse, ¿no? A investigar. Y Claro. me quedé sorprendido porque hicieron en Canal 9 un reportaje sobre la risoterapia y fueron pues a buscar psicólogos que estaban haciendo risoterapia. Y me di con una sorpresa que no sabían nada de lo que era risoterapia. Y a un psicólogo lo llevan, o sea, van a su consultorio, lo entrevistan y el psicólogo se pone a contar chistes, ¿no? Y jaja, se reía solo. Y entonces yo decía, ¿qué pasa con este colega? O sea, él cree que solamente contando chistes está haciendo risoterapia. Entonces, si eso fuera así, pues hace siglos que existe la risoterapia, ¿no? Porque el tema de contadores de chistes toda la vida ha existido, ¿no? Pero en realidad, pues la risoterapia, más allá de hacer cosas graciosas, tiene que ver con ejercicios corporales, dinámicas, donde se propicia de manera intencional la risa. Ah, Entonces, correcto. lo que hasta ahora no se me olvide, que averiguamos, investigamos, y sobre todo fuera del país, acá no tanto, en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, empezaron a investigar, y es que por más que uno se ría de manera falsa, igual el cerebro no discrimina y genera endorfinas, ¿no? Entonces nosotros hacíamos un ejercicio donde se echaban la cabecita encima de la barriguita, que se volvió más clásico, salía en tele, en los periódicos y en todo. Ponías la cabeza encima del estómago de un compañero, otro compañero, y hacíamos reír con la sílaba ja, 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 después con la G, ¿no? Y le íbamos contando que según una investigación, movía algunas partes diferentes del cuerpo, ¿no? El ja, je, ji, jo, ju, a la hora de hacer esto. Claro. Y, y era muy gracioso porque era además contagiante, y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Uno se ponía a reírse falsamente y de pronto contagiaba y al final todo el mundo terminaba riéndose realmente, ¿no? Entonces, y empezamos a hacer ejercicios, dinámicas, contacto con la gente y empezamos a pasar cosas muy bonitas, ¿no? Llegó una vez una señora con un dolor a la columna muy fuerte, empezó a reírse y se le pasó el dolor. Después uno se pone a averiguar y eso es algo normal porque como crea endorfinas, es como si me hubiera tomado una pastilla y el efecto podría durar pues 2, 3 horas, ¿no? Entonces Claro. posiblemente después de 3 horas del taller puede ser que vuelva a tener el dolor. Pero es como tomar algo natural, ¿no? En vez de pastilla me río y ya pues me siento mejor. Y bueno, y hay un montón de casos e investigaciones. Por ejemplo, lo que han descubierto, y cualquiera puede buscarlo en internet, es que los investigadores cuando empiezan a sacar muestras de sangre en la gente que estaba riendo, antes Ya. y después, había un incremento del sistema inmunológico, ¿no? Una mejoría. Eso es algo que yo diría que una gran cantidad de gente ya lo sabe, ¿no? Porque ya es inclusive ya una investigación muy antigua, ni siquiera es de esta época. Entonces el sistema inmunológico mejora. Ahora, esto es con respecto a la risa. En la terapia yo ya empecé a descubrir cosas nuevas, ¿no?
con el enfoque de la salud y la enfermedad de Adriana Schneider, que es una médico, que es terapeuta gestáltica, que ya está viejita. Ella investigó por más de 40 años el carácter, la personalidad de la persona y los órganos. Y ahí descubrí nuevas cosas, que por ejemplo, la enfermedad pues es parte de uno. O sea, la enfermedad es tuya y forma parte de ti. Y que cuando tú te peleas contra tu enfermedad, es como pelearte contra ti mismo. Y las cosas empeoran, ¿no? O sea, lo que uno tiene que hacer es reconciliarse con su enfermedad, aceptarla e inclusive hasta podrías curar, quién sabe. Entonces ya eso ya después lo descubrí ya dentro del tema de la terapia, ¿no? ¿Tú Ahora, descubriste que eso es cierto? sí, con pacientes. La astrología considera que eso también. ¿Cómo es tu abordaje sobre ese tema? Sobre el tema de la enfermedad y el reconciliarse con su enfermedad. Ujú, Ah, ok. Según Adriana Schneider, y hay muchos libros que yo he leído de ella y los tengo, cuando uno, por ejemplo, más allá de lo que ya se sabe científicamente, ¿no? Dentro de la ciencia uno ya sabe que en un organismo ácido uno puede tener más, puede ser más propenso a enfermarse, ¿no? Y en un organismo no tan ácido, más, ¿cómo alcalino. se le dice? Más alcalino, no hay enfermedad. Sin embargo, algo de que es detonante es el tema de la emoción, ¿no? Entonces yo puedo tener ya la predisposición para enfermarme de algo, pero algo me pasa emocionalmente y ¡pum!, ¿no? Ujú. Lo que nosotros llamaríamos la implosión también. Por ejemplo, si yo necesito, ya tengo ya toda la predisposición en el organismo, y yo necesito sacar algo, hablar, y me mueve me moviliza emocionalmente, y hablando ya un poco de lo que estamos hablando de la represión, ¿no? Y me reprimo, y me trago lo que quiero decir, de repente estoy ahí, no pasa nada, pero en algún momento el organismo no aguanta e implosiona. O sea, en vez de ir hacia afuera la explosión, implosiona hacia adentro y termina uno enfermado. Ahora, si yo me peleo con eso, digo, pero ¿por qué me ha pasado esto? Y reniego, ¿por qué es la vida así? Dios mío, es peor, mucho peor. Tengo dos casos en la vida real, aparte de pacientes. Uno de un tío que tuvo cáncer a la próstata. Él, en primer lugar, no quiso operarse primero, ¿no? Segundo, renegaba tremendamente de la enfermedad, de la vida, de Dios. Decía, pero ¿por qué? Y despoltricaba de una manera increíble. Empeoró muy rápidamente y falleció. Después una amiga de mi cuñada, que es enfermera, enferma de cáncer, los médicos le habían dado aproximadamente 2 años de vida, pero ella se deprime y se pone tan mal y en 2 meses se murió. O sea, de lo que era 2 años, en 2 meses se fue. Entonces, Adriana Schneider, ella sí, de verdad tiene muchos casos, ya tiene como 90 años la señora, eh, pudo ver de gente, había gente que no, o sea, que sí fallecía, ¿no? Pero estoy hablando de que, por ejemplo, un cáncer que te da 1 año de vida, pues 8 años, 9 vivía la persona, o gente que terminaba curando, ¿no? Entonces, estas terapias las hacía ella en Chiloé, en la isla de Chiloé, al sur de Chile, en Anchimalén, en un lugar que se llama Anchimalén. Ahí uno va, se internaba 10 días, hacías tus terapias, había diplomados también. Pasó que se quemó ese lugar porque era un lugar como una cabaña, y pasa algo que ella menciona, ¿no? Es muy interesante porque ella ya tiene más de 90 años y cuando se incendia en Chimalén se queman todos sus libros, toda Me su vida. muero. Y La ella vida empieza a entera. pedir, claro, desesperadamente, por favor, que le ayuden, que si Claro. tienen sus libros que le envíen, ¿no? ¿Y qué le pasa a ella? Deja de ver, ahora no ve. Entonces, según lo que yo he leído de sus libros, es como que ella quiso dejar de ver, según lo que yo he leído y lo que ella hablaba. Mm. Muy interesante, ¿no? Que ella decía ciertas cosas y termina
viéndose en ella, ¿no? Por lo que pasó, Ujú, porque de pronto de ese accidente es que ella deja de ver. ujú. Y bueno, no sé si nos estamos desviando del tema de la risa y la represión. En- en- Desde la astrología, nosotros decimos, ejemplo, em, o sea, a ver, en astrología decimos esto, tenemos 7 planetas que son desde la Luna, Mercurio, Venus, hasta Saturno, y tenemos 3 planetas que son Urano, Neptuno y Plutón. Lo peor que puedes hacer es pelearte con alguno de estos. Y hay gente que está peleada con todos. Lo mejor que uno puede hacer es estudiar cómo funciona tu luna, estudiar cómo funciona tu Saturno, y yo entender o trabajar, así sea consciente o inconscientemente, trabajar como, em, cu- cuál es la mecánica de mi luna, es hacer un trabajo de reconocimiento con mi niño interno. Y esto me da la oportunidad para trabajar mi adulto interno, que vendría a ser Saturno. Entonces, con estos planetitas bien trabajaditos, desde Luna hasta Saturno, podemos hacerle frente a Urano, Neptuno y Plutón. Urano es el planeta de, por ejemplo, esto es amplio, pero estoy lanzando una palabra de 1 millón. Urano puede ser el planeta de las enfermedades neurológicas o del Mm. Alzheimer, etc. Neptuno, el de las depresiones, y Plutón, el de la gente que es volcánica, explota, es irascible, etc. Entonces, una, una persona que tiene un em, Neptuno fuerte, que puede ser con una estrella fija o con el Sol o con la Luna o fuerte, y no he trabajado Saturno y los anteriores planetas, tengo la tendencia a ser disperso, fantasioso, vivir en ilusiones o tener cierta tendencia a la depre, estar triste, nostálgico. Y si el planeta es Plutón, puedo tener problemas muy fuertes. Hay gente que tiene, por ejemplo, Neptuno en la casa 6 que habla de temas de salud ambulatorios. Esta persona, en algún momento ese Neptuno se va a activar. En astrología sabemos cuándo va a ocurrir eso. Va a venir un planetita, ti, 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 lo contacta y durante este periodo de tiempo que dure este contacto, que puede ser una semana o un par de años, depende, pues ese Neptuno va a estar activo. Y si esta persona no trabajó sus planetitas anteriores, este, ese Neptuno puede estar haciendo lo que quiera a la deriva y de repente se detona como una depresión. Puede ser, ¿me entiendes? O también Neptuno también está asociado a los pies. Entonces, por ejemplo, yo tengo una consultante que tiene un Neptuno en esa ubicación y Mm. en el 2013 se fracturó su pierna, accidente. En el 2015 tuvo un viaje, se volvió a fracturar la otra pierna. Y en el 2017 otra vez accidente y la misma pierna. Entonces, esta persona, en astrología decimos, si no le das trabajo al planeta, el planeta manifiesta su energía como venga. Entonces, pues bueno, en el caso de ella fueron accidentes de pierna. Pero en el caso de otra persona puede ser alguien que sí le dé trabajo a su Neptuno, es, por ejemplo, labor artística, alguien que trabaja inspirándose, un modista, un cineasta, un escritor, un guionista, un pintor, un músico, es mucho de Neptuno. Entonces, em, em, si yo tengo fuerte mi Neptuno y yo quiero ser, porque hay gente que tiene fuerte Neptuno y hay una figura en astrología que se llama polaridad neptuniana inversa. Tengo tanto Neptuno que yo niego mi neptuneidad y la reprimo. Y ahí tenemos una bomba de tiempo. Porque viene un contacto y revienta y algo va a pasar. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de comentar, es el ping-pong desde la astrología, cuando nosotros decimos, sí, reprimir es peligroso. En algún momento de la vida de esta persona va a emerger el resultado de lo reprimido. Y esa gente que se queja mucho, se queja, se queja, se queja, se queja, este,
esa intolerancia con la frustración, esa altísima intolerancia con la mínima sensación, esta mínima sensación de verme afectado por algo, es decir, voló una mosca, oh, esa mosca que siempre viene, que esto que lo otro, ya. Saturno en mal estado. Saturno en mal estado. Esta persona es altamente probable que sea irresponsable con algún aspecto de su vida. De repente soy responsable con sus vínculos. O sea, soy responsable conmigo mismo, pero soy responsable con mis vínculos. Y de repente soy responsable con el médico. Entonces, no me llevo bien con nadie, ¿no? Entonces, ya, ahí tenemos un problema. Saturno, para trabajar ese Saturno hay que trabajarlo ya. Entonces, por eso que es un sistema, es un sistema. Ya, bueno, eso ya. Mejor me callo. Sigan. Interesante, ¿eh? No, sí es importante, y yo creo que es importante recalcar. ¿Por qué abordamos un poco este tema desde la risa y la represión, no? El hecho es que muchas veces la risa se muestra como el lado de la expresión y es un lado de la expresión natural también. Y es importante recalcarlo, que tiene varios beneficios, ¿no? Como lo estaba mencionando Ricardo, tras su paso del lado artístico al lado terapéutico. Y yo escuchaba y mencionaba, escuchaba mucho y decía, pero Peirce, por ejemplo, que es el padre de la terapia gestal, tuvo un recorrido teatral también. Él ha tenido este recorrido desde el comienzo y Desde luego lo niño. aplicó a nivel terapéutico. Y actualmente podemos decir que, por ejemplo, el clown es una representación muy fuerte sobre esta expresión de la risa a nivel natural, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, Ricardo lo ha manejado por bastante tiempo. Esta cuestión de la represión, para agregar un toque adicional, porque ya lo vemos desde un lado terapéutico y astrológico, yo lo veo también desde el lado reflexológico, ¿no? Cuando nosotros hacemos la labor reflexológica, que es el masaje a través de los pies, que muchas veces es un masaje doloroso, percibes en el simple hecho de expresar, hay personas que a veces cuando tú le haces la presión en determinado órgano, hace como un, o algunos hacen un, ¿no? Entonces, esta diferente forma de expresión te va dando información, ¿no? De que hay una constante del cómo, por ejemplo, yo hago esta liberación de estrés, porque el presionar y el sentir un dolor ya es un estrés. ¿Y cómo haces para liberarlo? ¿Lo liberas, como decía Ricardo, para adentro o para afuera? Entonces, ahí vamos viendo esta dinámica de que en el trabajo reflexológico, combinándolo con la psicoterapia y la psicología, buscar un método en que el paciente puede llegar a expresar un poco más, ¿no? Y a la par te vas contando un poco de su experiencia, un poco de sus vivencias, y va empezando a soltar y se va a ir regulando. Y muchas personas a través de la reflexología también han tenido una recuperación de enfermedades autoinmunes también, ¿no? En este caso, a nivel reflexológico, trabajamos con sintomatologías, ¿no? Entonces, la sintomatología disminuye bastante, en algunos casos acompañado del tratamiento farmacológico con el médico, porque es una terapia alternativa o complementaria que complementa el tratamiento, o también, en algunos casos, también solamente con el tratamiento reflexológico, ¿no? Que se ha visto casos, sí, no todos son así también, ¿no? Pero el hecho es que lo que nos ha reunido hoy hablar de esta situación de la represión y la risa es un poco encontrarle esta hilación de qué tan importante es establecer un recorrido terapéutico como ser humano, ¿no? Y reconocer esta situación de si estoy reprimiendo o realmente me estoy liberando con lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, esa podría ser un poco parte de mi aporte con respecto a eso. Juan Una Carlos, pregunta, sí. sí. ¿Hay algún puente, Ricardo y Arnold, hay algún puente Mm. que vincule a la risa con la represión? Es decir, ¿estos dos conceptos tienen que ver entre sí? La risa es expresión, más bien, es la otra polaridad. O sea, La son risa es expresión y la represión es hacia adentro, ¿no? esta dinámica exterior-interior
es algo que tiene que ser fluido y tiene que ser equilibrado, ¿verdad? Entonces, Tiene que haber un equilibrio, claro. entonces hay situaciones en las que amerita pues introducir, ¿no? Introducir, por ejemplo, cuando yo aprendo, introduzco información del exterior Claro. hacia el interior, y bueno, a ver, que quiero que se quede adentro, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es retener y no dejar salir, ¿no? Entonces, Mm. esa fluidez de adentro hacia afuera es este acto que también es parte de mi naturaleza, que debería ser fluido y no tener obstáculos, ¿no? De eso se tratará esta dualidad, risa, represión. Claro, mira, me hace recordar con lo que acabas de poner como ejemplo. Por ejemplo, las personas que se encargan de acumular información, o sea, hacia adentro, pero no la quieren sacar, Mm. no la quieren compartir. Claro. Y usualmente son personas como las que tú describías, ¿no? Renegonas, que se frustran, ¿no? Entonces, recuerdo yo el 2012, me fui a hacer un seminario de clown gestal a Córdoba, Argentina, con un amigo que hace clown gestal, ¿no? Que es actor y que es cordobés y que fue discípulo de Naranjo. Eh, y una psicóloga de edad amiga me dice, me he enterado que vas a viajar, Ricardo. Ah, sí, Leo, doctora, le decía yo con respeto porque era de edad y yo era más joven. Y me dice, ay, qué bien, y vas a aprender cosas, sí, Leo. Y me dijo, pero no vayas a estar, ¿cómo se llama?, enseñando lo que te dan, ¿ah? Lo que te enseñan. Y yo le digo, pero ¿por qué no, Leo? Porque uno aprende y eso cuesta y uno no tiene que estar dándole así tan fácilmente a la gente. Entonces yo la miré y me sonreí y le digo, bueno, le digo, doctora, no es lo que tenía pensado, mejor, yo creo que no deberías hacerlo porque estás invirtiendo tu plata, ¿no? Entonces yo siempre tenía un concepto diferente, con lo mismo que tú dices, el hecho de fluir, ¿no? Así como entra, sale, y todo es una energía, ¿no? Entonces si a mí me enseñan algo y yo me lo guardo, entonces ¿para qué lo tengo? O sea, ¿para qué? Para O sea, tenerlo adentro y que explote ahí, ¿no? Entonces, no tiene sentido. hay algo que siempre digo yo que es el fin del conocimiento es fluir. O sea, el Mm. fin del conocimiento no es emposarse y estancarse, abombarse en un recipiente sellado, ¿no? Eso no tiene sentido porque ese recipiente es finito, se va a llenar en algún momento, no va a entrar más. Lo más saludable es vaciar el recipiente, ¿no? Para que siga entrando más. Entonces, imagínate. Claro. Me hace recordar cuando era adolescente y tenía un profe que se quería reír con las cosas que hacíamos nosotros y lo veías así, ¿no? Claro. Mm. ¿No? Como, ¿no? Y, ya, por Se ríe favor, para chicos, adentro, se ríe para claro, adentro. chicos, no estén molestando. Quería reírse y ser, pero ¿cómo? Y nosotros nos dábamos cuenta, ¿no? Decía, oye, si se quiere reír. Qué tal control, ¿no? ¿Qué tal control? Que a veces las personas piensan que establecer un control sobre ello está bien. Y a veces no es tanto controlar, sino es gestionarlo, ¿no? Darte la oportunidad de reírte también es un espacio bueno y darte la oportunidad de enojarte también. Hay Claro, momentos y ahí está el momentos, o sea, equilibrio, ¿no? el objetivo es equilibrarse, ¿no? Si bien es cierto, entre la risa y la represión son las polaridades, pero el objetivo no es necesariamente que estés riendo todo el tiempo tampoco, Ah, ¿no? no, O porque sea, estarías en una polaridad, ¿no? claro, irte a un extremo siempre es insano. Siempre vas a encontrar esta situación, ¿no? Igual es con la represión. Comenta, Juan Carlos. Una cosa es administrar y otra Mm. cosa es cortar alambrado. O sea, mira, la psique, la mente es un entramado de alambres y entre ellos hay flujos de información de un punto a otro. Entonces tú dices, no me voy a reír, no me voy a reír. Estás agarrando un cable y entonces Lo cortas. por esa manguerita donde fluye y
información que no solamente era esa, sino que habían otros tipos de informaciones pasando por ahí, ya no van a pasar. Entonces estamos, o sea, el hecho de aprender a reírnos es exteriorizar información interna de a pocos, de manera gestionada, de manera controlada. El hecho de aprender a expresar nuestra incomodidad es, ay, se me fue la idea, pero bueno, el tema es que estos canales de información no solamente son vehículos para un solo tipo de información, hay otro tipo de información de la cual no somos conscientes que también fluye por ahí. Entonces, al reprimir, al apretar, al hacer un nudo, ya me acordé, el hecho de hacer ejercicio en estas prácticas de exteriorizar información interna de manera ordenada es rehabilitar. Claro, sí, se da de esa forma, como un tema de rehabilitación. Por ejemplo, mira, voy a comentar algo y Ricardo también me agrega un poco en este aspecto. Cuando una persona está en una constante represión, viene de una constante represión a un espacio terapéutico, teniendo en cuenta que se hace una co-creación del espacio con el cliente, con el paciente, se busca que esta persona pueda en ese espacio un poco más controlado porque los acompañamos y si ocurre algo estamos ahí presentes para poderles apoyar en lo que pueda hacer. Se busca que viva la experiencia desde la otra polaridad, ¿no? Si ha habido mucha represión, pues vamos a ver cómo va ese lado de la risa. Y a veces ocurre el error, pero el objetivo es que viva esa experiencia para que pueda encontrar cómo en el tiempo se va a ir regulando. ¿Cierto, Ricardo? ¿Sí? Claro, Lo hacemos así muchas veces. es, eh, es trabajar con el lado no aceptado, ¿no? Con el lado que rechaza a la persona. De pronto recuerdo el caso de un puber, ¿no? De 12 años que tenía de paciente cuando trabajaba en San Borja, y el chico se habían separado sus padres, ¿no? Y había venido a terapia porque aparentemente pues le había chocado. Pero el niño siempre estaba así, ¿no? La polaridad. Sonriente, ¿no? Pero en todo momento, ¿ah? Entonces me di cuenta que había algo ya ahí medio de verdad polar, ¿no? Porque la situación era difícil. ¿Y cómo te sientes? Bien. Cuéntame un poco, Leo, que has venido acá porque te ha afectado lo de tus papás, ¿no? Sí, ¿no? Pero se reía. Yo le decía, ¿y cómo es que te sonríes si es que te ha afectado? Ah, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no tenía él pues esa capacidad de llorar o de tener rabia porque se separaron, carajo, qué sé yo, sino es como tener una máscara. Y es algo que yo tuve por muchos años, a cierta edad. Aprendí a reprimir mucho y siempre estaba, ¿no? Cuando pasaron los años y me encuentro con gente después de haber pasado terapia y todo el tema, me decían, Ricardo, que te veo diferente. ¿Diferente? No, digo, sigo siendo el mismo, ¿no? No sé, en algo has cambiado. ¿Qué cosa? Que a partir de algún momento ya me daba permiso para todo, pues, ¿no? Para sonreír, para estar triste, para tener rabia, decir, oye, no me jodas, ¿no? Y reaccionar. Entonces empecé a equilibrar. Entonces este chico estaba en esa polaridad. No se permitía pasar a la otra porque eso es lo que aprendió, eso es lo que le enseñaron, cosa que pasa mucho en el niño. No llores. Los Si eres deberías. hombre, peor, ¿no? ¿Por qué lloras? Los hombres no lloran. Si lloras, te pego más, ¿no? Entonces, no llores, ¿no? Y eso hace poco lo vi. Estaba en un club y vi a un papá que le decía eso a su niño, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No llores. Que no llore, ¿ah? O sea, no quería que llore. Entonces, se enseña, se aprende y se enseña eso. O sea, como si fuera un gran problema el llorar. O reír también. A mí cuántas veces me acuerdo que en el colegio, no sé si les ha pasado a ustedes, me reí por algo que era gracioso y el profesor, yo hasta ahora no lo entiendo, ¿no? El profesor me decía, Del Río, sí, profesor, ¿por qué se ríe? No, profesor, fuera del salón, pero profesor, ¿por qué?
acá no se viene a reír, me decía y me botaba. Entonces yo no entiendo, o sea, ¿cuál era el problema de reírse? O sea, una cosa es que me burle del profesor, que ya es otra cosa, pero una cosa era reírse por algo, ¿no? Y aparte uno a esa edad se ríe mucho, ¿no? Y lo que te enseñaban ahí, que es una figura importante, pues un profesor a esa edad es una figura importante para un ser humano, era que reír no era bueno, ¿no? Que reír era una falta de respeto, que reír era algo que no debería darse así nomás, y la verdad, pues, reír termina siendo muy sanador también, ¿no? Sí, de hecho que sí, bastante. Y nosotros hemos pasado como generaciones varias etapas diferentes, ¿no? Antes era una etapa un poco más represiva, por ejemplo, ¿no? Es lo que he notado, es como que no hagas esto, siéntate así, no te muevas, cállate. Muy represivo, muy represivo. Y ahora el que sea represivo es castigado, al profesor lo castiga, ya no puedes decir esas cosas, ¿no? Se ha cambiado un poco la dinámica, pero ahora hay mucha sensibilidad, nos hemos ido a otra polaridad, ¿no? Ya muy sensibles, no puedes mencionar mucho, no puedes La decirle generación nada, de cristal le han puesto, ¿no? la generación de cristal. Yo creo que en el tiempo vamos a encontrar nuestro equilibrio probablemente, ¿no? Porque ahora está saliendo mucho esta situación de conciencia terapéutica. Yo lo veo más por este lado en el país, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros países que ya tienen más conciencia terapéutica, ¿no? Como Argentina, como España, ¿no? Oh, sí, claro. Mira, yo no sé de astrología. Te pregunto algo, Juan Carlos. ¿Qué hay sobre eso que hace años, sobre el despertar del conocimiento y de la era de Acuario, que lo escuchaba muchas veces, ¿no? Y creo Estamos que tiene ahorita. que ver con astrología, ¿no? Y lo he escuchado por mucho tiempo. ¿Es real, no es real? Tú que estás en ese tema, ¿no? Sí, es real. Expláyate, Juan Sí. Carlos. Este, vamos a decir que tenemos el reloj que es de un día, que es de 24 horas, ¿ya? Pero también tenemos otro reloj que es el de una semana, que tiene 7 días, y el otro es el de un mes, que tiene 31 días, un año, ¿no? 365 días. Y entonces tenemos el reloj de un eón, una era, y así. Entonces, hay muchos relojes inmensos, estamos hablando de relojes de 12 millones de años, 24.000 años, y así, etcétera. Entonces, eh, hasta donde entendemos, o sea, la astrología, para aprender astrología desde un enfoque, mm, em, o sea, se lo conoce como astrología psicológica, astrología humanista, hay que meterse una ida al tema de las mitologías. Entonces tenemos Grecia, tenemos Sumeria, tenemos, etcétera. Entonces, hasta donde sabemos, la que tiene más información de más antes son los hindúes. Entonces, ellos tienen sus eras, que son el Kali Yuga, el etcétera, que son eras, son paquetes de tiempo muy grandes. Y ellos y los mayas, los mayas también encontraron muchos relojes interesantes. Y entonces al final, justo en este momento, estamos en el momento bisagra de todos esos relojes que son de los que yo he logrado leer en artículos, son arriba de 30 relojes muy grandes, relojes de 12 millones de años, 24 millones de años. Justo ahora es el momento bisagra. Entonces, el reloj más chiquito es el de cada 2000 y tantos años. Y ese es que más o menos en el 1900, entre el 1950 y el 2050, o sea, este rango de 100 años, es el proceso de transición entre la era de Piscis y la era del Aquarius, la era de Acuario. Entonces, esto de la era de Acuario hace referencia a este único reloj, y sí, ahora estamos en este momento de transición entre una era y otra, pero no es el único reloj, tenemos muchos relojes mucho más grandes que también este es el momento cumbre. Entonces, em, eh, es complicado porque el, el signo de Acuario, el aguador, nos habla de, voy a entrar en trance ya. En,
a través de la a través de la recepción de información, que no es solamente a través de los estudios, sino a través de la recepción transdimensional, es decir, recibir información de quién sabe dónde, nosotros podemos hacer conciencia de estos procesos que no son solamente terrenales, y la idea es que logremos un tipo de ser terrenal con cierta conciencia de que hay otros planos que también funcionan y tienen sus propias normas y todo. Y nosotros convivimos con esos planos. Entonces, de eso se trata la era de Acuario. Ahora, Acuario también es tecnología de punta. Entonces, por eso es que los últimos 100 años la tecnología ha ido... Acuario también es Arriba. el signo de los grupos humanos. Es decir, todos somos iguales, es decir, no iguales, sino todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Por eso es que este tipo de movimientos es de hace un siglo, un poquito más. También es el signo de em, em, la rehabilitación. Entonces, es un proceso en el que estamos rehabilitándonos civilizatoriamente. Y esto es largo, es mucho más, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Es cierto. O sea, si tú ves a una persona que tiene todo esto en su carta, o sea, que tiene mucho Acuario en su carta, es rebelde. Ah, Acuario, o sea, eh, en astrología decimos todo es arquetípico, ¿no? Entonces, ejemplo, a ti te gusta, Ricardo, el tema de la risa, em, porque el planeta que hace referencia al humor es Mercurio. Mercurio, Marie-Louise von Franz y Jung, Carl Gustav Jung, sostenían que el puer aeternus era pues un arquetipo fuerte. Entonces, en astrología, hoy en día decimos que la persona que tiene un Mercurio, el planeta Mercurio fuerte, es altamente probable que personifique el arquetipo del puer aeternus. Tú tienes Mercurio en el signo de Libra con un planeta, con una estrella que se llama Algorab, es un sol de otro sistema solar y eso le da mucha fuerza a tu Mercurio. Es por eso que hace reír, hablando, seguramente, bueno, a ver, tu trabajo es hablar. Entonces, el regente de Mercurio es Géminis, está en tu sector del dinero y por eso es que tu trabajo y tu modus vivendi, tu manera de generar ingresos siempre ha estado asociada a Mercurio Géminis, que es dinamismo, dinámicas y hablar, 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 ¿no? Y niños, niños, pero no necesariamente trabajando con niños, que por supuesto que sí, por lo que voy a decir después, sino que también ser yo niño, ¿ya? Es decir, sacar mini, es por eso que hiciste clown, etcétera, etcétera, ¿no? En la casa 5, que tiene que ver con los alumnos y con los niños, tienes a Venus en cúspide, en Virgo, eres un sanador, eres un terapeuta nato, Sol en Virgo, terapeuta, eres un terapeuta que analiza a tus terapeados y a tus alumnos, ¿no? Lo analizas todo, ¿no? Entonces estás como un radar que tú tienes para detectar sistemas disfuncionales, incluso internos, ¿no? O sea, el sistema interno de una persona, hay un cable que está desenchufado, entonces tú lo agarras y lo enchufas otra vez, ¿no? Claro, esto de enchufar otra vez es una función de rehabilitación que tienes porque tienes Urano con... Urano en casa 6 que tiene que ver con el servicio. Para ti, este trabajo que tú haces es un servicio, ¿no? Es un servicio a la creación, ¿verdad? Adiós. Sí, 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 sí. Claro que sí. Excelente, excelente. Ah, y tienes Quirón en la casa 12. Quirón es el terapeuta. Entonces, una persona que no vibra de manera alta, todo esto podría ser bien perfectamente, soy el niño eterno y me niego a madurar. Ujú, ujú. Pero cuando pienso en los demás, o sea, cuando le cambio la polaridad, estas mismas herramientas pueden ser utilizadas de manera edificante. Ujú. Entonces, sí, 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 sí. Si quieren, sigo hablando, ¿ah? Porque yo tengo para hablar Sí, un... sí, sí, claro. Sigue, sigue. Yo creo que dentro de todo es parte del camino, ¿no? Poder tener esta información es importante también, ¿no? Sí. Bien, entonces, Mm.
¿Es importante reír? ¿Por qué? Sí. Bueno, el único que es comprobado tiene el tema de la risa es el ser humano. El chimpancé tiene una risa, pero es una risa de imitación, Oh, qué ¿no? interesante. El ser humano ríe y se identifica con el otro por un descubrimiento que hicieron los neurocientíficos hace ya como 25, 27 años más o menos, que son las neuronas espejo, ¿no? Así. Donde yo, al ver a otro ser humano, no solamente reír, ¿no? Sino llorar o algo, es como que me identifico y termino haciendo lo mismo, ¿no? Llorando también. Veo una película donde hay un drama terrible y está triste la gente en la película y me pongo a llorar, ¿no? Porque empiezan a funcionar las neuronas espejo, Mm. que solamente lo tiene el ser humano, no los animales. El que tiene una risa, pero que es una risa no como la del ser humano, sino de imitación, es el chimpancé. Pero está comprobado que es el único, el ser humano, que tiene una risa social, por ejemplo, ¿no? Donde yo estoy ahí, sonrío a alguien y también me sonríe, ¿no? Y todo ese tema. Eh, y sí, y bueno, está comprobado que es no solamente por el tema del sistema inmunológico, sino que tiene que ver con la socialización, tiene que ver con la empatía y con todo esto. Hay un video francés que se llama El tren de la risa, no sé si lo has visto. Ah, Es muy bueno, te lo recomiendo. Es un tren en Francia, un metro, ¿no? Donde sube un francés que ha sido payaso y empieza a reírse. Y cómo empieza a contagiar al resto, pero cómo la gente también se aguanta, ¿no? Hasta que puja ahí para no reírse, al final estallan en risa y no saben ni de qué se ríen, ¿no? Porque pero se si ríen. no, se ríen porque la risa es contagiosa, ¿no? Si uno se pone a reír y no sé, pero por algo, ahí vienen las neuronas de espejo. Yo lo miro al otro y me río también, y tú, ¿de qué te ríes? No sé, y tú tampoco, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente interesante, que solamente lo tenga el ser humano. Ahora, si es que los seres de otro planeta también lo tienen, no lo sé, ¿no? Pero al menos el ser humano sí lo tiene. Hay algo importante que es Urano es el planeta de la libertad, Acuario es el signo de la libertad, es por eso que decía que es sincrónico que Ricardo traiga este tema a la mesa. Justo hoy estuve revisando unas meditaciones sobre el signo de Acuario, porque estoy armando algo sobre Acuario. Y me resulta curioso que justo hoy estaba haciendo eso porque hoy queremos hablar de represión. Lo que ocurre es que, mira, Acuario y Urano se asocian a las aves, porque una ave es libre, tú no puedes saber si la ave de repente quiere volar, de la izquierda, de derecha. Un picaflor es incontrolable en ese sentido, sus movimientos son inesperados. ¿Ya? Esa es la palabra clave de Urano, lo inesperado. Entonces, una persona que tiene mucho Acuario, mucho Urano, por ejemplo, eh, Luna en Acuario es un poco, pero eh, Sol en Acuario con Luna en Acuario en conjunción a Urano, por ejemplo. Esta persona tiene mucha energía acuariana y necesita cambios constantes. Es más, escribí algo, yo siempre escribo estas notas, y ya, este poema. No sabe a dónde va, solo quiere volar, alejarse de lo conocido, hacia ninguna parte, en el camino hacia ninguna parte, hacia el encuentro con lo inesperado. Esto es muy acuariano. Entonces, la persona acuariana no la puedes reprimir, se enferma. Entonces, o sea, Acuario es, hola Juanca, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a la playa? Entonces yo digo, no, estoy chambeando. Entonces, ya bueno, ya gracias, chao. Y cuando en la noche le escribí, ¿qué tal? Si quieres ahora sí puedo salir, pues, ¿no? Entonces, te dice, no, 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 estoy en Arequipa. ¿Me entiendes? Esa espontaneidad acuariana es parte de su naturaleza. Entonces, em,
eso me vino a la mente con la palabra represión. Yo lo asociaría a esa necesidad que tenemos de exteriorizar espontáneamente lo que bien emerja de nosotros de manera sana, coherente, controlada, es decir, administrada, para que no explote un día. Eso es. Y Sí. sí, Me ha pasado algo estos días, coincidentemente con la invitación de hablar el día de hoy con el tema de la risa, ya hace tiempo que no me pasaba, porque la verdad es que hace tiempo que no hago ni talleres de clown ni nada de esto, ni nada, estoy más en otro tema, y me llamó hace unos días Ana Cecilia Sáenz, que es Sí, sí, sí me una acuerdo. terapeuta que ve el tema de los sueños, para decirme que me había recomendado con una amiga que está haciendo una tesis sobre la risa, mm, ¿no? Y que quería entrevistarme. Entonces, esta semana coincidentemente ha sido ese el tema, algo que de verdad hace mucho tiempo no me pasaba. Y hace poco, bueno, y me comuniqué con ella, bueno, se comunicó conmigo, después yo le dije que bueno, que cuando sea el momento propicio le puedo dar la entrevista, porque ella necesita que yo converse con ella sobre la risa y la terapia, ¿no? Pues está haciendo algo de eso en su tesis, ¿no? Entonces, coincidentemente, y me hiciste acordar que los acuarianos tienen pues esa particularidad, ¿no? De libertad. Por ejemplo, Jaime Bailey es acuariano, ¿no? Ese tema imagínate. de ser libre siempre, no me interesa, me voy, regreso y voy donde quiera estar, ¿no? Exactamente, esa libertad a veces es no adecuadamente gestionada, la Mm. reprimo y explota como rebeldía. Y entonces, quien tiene mucha energía acuario y no hace el ejercicio de dosificar esta necesidad de libertad, porque o sea, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, otra cosa es que en el ejercicio de mi libertad yo esté aplicando tiranía sobre otros, eso no es libertad. Libertad es yo tener, yo poder expresar de manera espontánea, vamos a decir, em, mm, cosas positivas o negativas de mi interior. Y eso tiene que ver con Leo. Leo es la función de expresar cualquier cosa que haya en mi interior, sea bueno, sea malo, ¿ya? Y tú tienes la luna en Leo. Este, Ricardo, eso quiere decir, la luna la vamos a definir como la palabra afecto, ¿ya? Es eso a lo que yo le tengo afecto. Y también puede estar asociado con mi niño interior. Y también está asociado como una zona útero, una zona refugio, una zona confort. Y Leo es así como Mercurio era el arquetipo del poder a eternos, Leo es el arquetipo del rey. Entonces, hay distintos tipos de reyes. Tenemos un rey tirano, tenemos un rey protector, un rey que une, que es símbolo de una nación, pero sea como sea, el rey quiere expresarse. El rey va a sentirse cómodo cuando su corte lo está escuchando, así sea obligatoriamente o así sea porque el rey se ha ganado el afecto del pueblo, ¿ya? Entonces, la luna es que este niño interno de Ricardo, a ver, yo no lo he leído en ningún sitio, lo más probable es que me equivoque, pero yo lo veo así. Todos tenemos un niño interior y todos tenemos un adulto interior. Entonces, los niños también tienen su niño interior y tienen su adulto interior, ¿ya? Este, es mi visión, probable que yo me equivoque. No lo he leído en ningún sitio hasta ahora. Pero el niño interior de Ricardo quiere expresarse. Se siente cómodo expresándose. Entonces, mira qué curioso que este adulto hizo una carrera en torno a expresiones, ¿no? Actor, psicólogo, gestáltico, etc. Una línea llena de expresiones, ¿no? Una línea de Y carrera. que es algo que no hacía de niño, ¿ah? De niño era un niño muy callado, introvertido, que estaba en un rincón. Por ejemplo, recuerdo estar en un rincón en casa, escuchando música todo el día, a veces asustado porque mi viejo era así medio gritón y alborotado, ¿no? O sea, y que no hablaba ni pío, ¿no? Vamos a decir que nosotros veníamos con estas herramientas.
las herramientas, yo los llamo así, son herramientas que tenemos en una mochila en la espalda. Están en inconsciencia, ¿ya? Están en sombra. Hasta que un día se me ocurre hacer así, y de repente, aquí saqué una luna en Leo. ¡Ah! ¡Puedo expresarme! Es más, lo necesito, me gusta, y cuando lo hago, me siento bien. Oye, entonces, esa respuesta de placer, ¿ya? Puede generar un hábito. ¿Ya? Entonces, qué bueno que en este caso vino por estudiar, porque estudiar es Saturno. Hacerte de un método, una metodología, es hacer de estos ejercicios de expresión algo objetivo, útil, funcional, y encima me da más respuestas afectivas para ti, porque tienes Luna en Leo, que es aplausos. Es, buena, Ricardo, bien, hiciste bien. La Luna en Leo dice, El rey, el rey. tenga plata o no tenga plata. Entonces, es algo cuando se trabaja de esta forma, la luna en Leo, es interesante, porque mientras haya gente con manos aplaudiendo, voy a tener gasolina para continuar mis recorridos de vida. En cambio, otras personas lo hacen por plata, otras personas lo harán por otras cosas, ¿no? Intereses académicos, no sé, investigaciones, pero Luna en Leo quiere esto. O sea, ese niño interior no es muy difícil vamos a decir, satisfacer. Esto está interesante, pero esa luna está en un trígono que es una relación, o sea, a ver, los planetas entre ellos se vinculan y estos vínculos a veces pueden ser positivos y a veces no tan positivos. Un trígono es un vínculo positivo entre un planeta y otro, y tú tienes la luna en un vínculo positivo con Quirón, que es el sanador. Eso quiere decir que tienes dotes, pues, ¿qué te puedo decir? Innatas, ¿no? Para ayudar vamos a decir, terapiar, ayudar en el proceso de autodescubrimiento de cómo una persona puede aprender a expresarse de una manera más sana. ¿Sí? Y esta luna tiene un sextil que también es un vínculo positivo con Urano, que es rehabilitas a las personas en este interín, en este camino. Y ese Urano tiene un trígono con Lilith, Inanna, de la mitología sumeria, y eso es el empoderamiento, ¿no? Ayudas a que las personas puedan introducirse a su inframundo personal para empoderarse desde ahí, ¿no? Sí, eso es. Y podríamos seguir hablando, ¿no? Pero ya, ya tienes que ir, Ricardo. Y justo estaba viendo la hora es la hora. La hora es la hora. Bueno, Bueno, Genial. para poder terminar sería importante poder recoger algunas sugerencias. Si de repente, Ricardo, tienes algunas sugerencias, en base a todo lo que hemos hablado, porque ha sido algo un poco más libre. Aparte de que siempre tenemos un tema en especial, ¿no? Pero el día de hoy hemos hecho algo diferente y es importante poder recoger un poco de lo que siempre hacemos en Gestal, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevamos y qué es lo que de repente podemos sugerir a la gente que nos pueda ver? eh, quisiera comenzar con una frase de Facundo Cabral, ¿no? Que termina siendo muy gestáltica, que dice, cuida de tu presente porque en él vivirás el resto de tu vida, ¿no? Cuando uno más vive el presente de manera espontánea, sin estar mezclándolo con el pasado o con el futuro que todavía no ha llegado, es un poco más difícil poder reír, ¿no? Porque estás con la mente ocupada en otro lugar, ¿no? En cambio, la risa es mucho más fácil expresarla desde el aquí y ahora, ¿no? Cuando una persona se ríe por un chiste, es lo que está pasando aquí y ahora en el momento. Cuando alguien ve algo gracioso y se ríe, es el presente también. Por ahí me podría reír de algo del pasado, pero mayormente suele suceder más en el presente, ¿no? Entonces la sugerencia sería vivir el presente, sonreírle a la vida, aunque mucha gente reniega de la vida, y a nadie nos falta problemas y situaciones, pero algo va a llegar, ¿no? Algo llega siempre, ¿no? Entonces hay que ser espontáneo, expresar lo que uno quiera expresar, no solamente risa, sino lo que uno necesite expresar. Y creo que de esa manera podemos vivir mejor, ¿no? Y siempre tomar en cuenta que cuando me estoy riendo,
no solamente me estoy llevando a mí solamente sanación, sino también al resto, ¿no? Porque la risa suele ser contagiosa. Charles Chaplin pues decía que un día en la vida sin reír era un día perdido, decía él, ¿no? Porque él era netamente comediante y ese era su tema, la risa, ¿no? Entonces es una expresión bastante tajante, ¿no? Que un día sin reír es un día perdido. Eso, ¿no? No se limiten, si quieren reír, rían, si quieren hablar, hablen, si quieren expresar, expresen, que creo que no estamos en este mundo para guardarse las cosas o estar apretando el diente, ¿no? Y sin poder expresar. Eso, y, y que si no lo puedes hacer, bueno, empieza a practicar, empieza a ir a terapia o algún lugar donde alguien te pueda ayudar o de repente a un astrólogo, como el caso de Juan Carlos, o cualquier persona que te pueda apoyar, ¿no? Que te pueda acompañar para que encuentres pues ese camino y puedas expresarte, ¿no? Porque muchas veces hay gente que necesita, pues, ¿no? De alguien para aclarar el panorama, ¿no? Eso es Ujú. lo que por mi parte diría y muchas gracias por la invitación, ¿no? Ha sido una conversa bastante agradable y seguramente hubiéramos seguido muchas más horas más, pero bueno, la Sí, hora es la hora. Sí, sí, de hecho que sí, es emocionante poder. Igual, vamos a ver otro espacio para poder conversar de otro tema. Sería interesante. Es genial poder compartir un poco más de información siempre, ¿no? Y es un triángulo interesante el que hemos formado el día de hoy, ¿no? Creo que en Sí, el sí, triángulo sí. que veo en mi pantalla eh, se, se ha aclarado muchas cosas. está interesantísimo y quien se beneficia más es el que mira estos videos también, ¿eh? Sea Así es. cualquier persona, sea terapeuta, información, estás absorbiendo información. Mira, son 3 personas que han recorrido, han leído libros, han llevado cursos, han llevado terapias, han sido paciente, han sido terapeuta, imagínate. Y es un camino. Lo importante es que tú puedas ver cómo está tu camino. eh, Pregúntate y siempre revisa mucho la información que tienes a la mano y percibe lo que está pasando contigo en el momento, ¿no? Bueno, entonces creo que podemos terminar el día de hoy con esto. Como todos saben, nos encuentran, a Ricardo y a mí nos encuentran en IPSAL, Instituto de Psicoterapia y Salud Holística IPSAL. Tenemos un fanpage, próximamente una página web, ¿cierto, Ricardo? Sí, sí, ya está en camino, está en producción. Y Genial. brindamos una formación en psicoterapia gestal, ¿no? Y Juan Carlos, a ti te encontramos en Instagram. Sí, eh, Tienes tu aún página web también todavía. en el mes de mayo estamos trabajando ahora para que en el mes de mayo sea más fácil, es decir, solamente googleando ya encuentras el paquete de redes, ¿no? Eso es lo importante. A partir de mayo ya está también la formación virtual subida en la página web. Es una formación, vamos a decir, es el pregrado de la astrología. El próximo año va a estar la siguiente parte y después vamos a tener el tarot arquetípico. Ok. El Bueno, tarot arquetípico es, y cuando sumas eso a la astrología, Potente. emocionante. Bueno, muchas Ok, gracias a todos, muchas nos bendiciones. vemos. muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. gracias amigo, cuídense mucho y cuídense también los que nos ven. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.